Hola jóvenes, ¿qué tal? Hoy vamos a ver la unidad número 4 para primero medio y esta unidad tiene por nombre los productos notables. Los productos notables en el fondo, antes de comenzar a ver cada uno, son una manera de generalizar lo que son las operaciones entre binomios, ya entre expresiones algebraicas de dos términos, que son los binomios, y que en el fondo se pueden escribir mediante fórmulas y gracias a eso quizá uno puede optar por la opción de aprenderse las fórmulas y aplicarlas de una manera más directa en vez de aplicar la multiplicación simple de binomio por binomio, en el fondo que vendría siendo término a término. ¿Ya? La intención de los productos notables es un poco simplificar esta idea de hacer la multiplicación término a término y llegar al resultado inmediatamente sin tener que pasar por la parte de la reducción de términos semejantes. ¿Ya? Esa es un poco la intención en el fondo. Dentro de los productos notables vamos a pillar una lista, que son alrededor de 4 o 5 los que ustedes van a ver y los que necesitan conocer. ¿Ya? Y el primero que se ve es el cuadrado de binomio. ¿Ya? La definición va a ser la siguiente: dadas dos cantidades A y B, dos cantidades que son números cualesquiera, entre ellas solo puede ocurrir que se sumen o que una se reste de la otra. Es decir, vamos a ver el cuadrado de binomio para la suma entre A y B y también para la resta entre A y B. Y en cada caso su cuadrado va a ser un producto notable. Entonces vamos a ver la primera posibilidad, que es cuando A y B se suman. Cuadrado de la suma de dos cantidades. Entonces si nosotros tenemos ahí un binomio que está elevado a 2, es equivalente a escribir este binomio dos veces entre sí y que se está multiplicando. O sea, tenemos el paréntesis A más B por el otro paréntesis que también es A más B. Entonces si ustedes aplican la multiplicación término a término, A por A por B, B por A y B por B, van a llegar a lo que tienen ahí: A cuadrado más AB más AB más B cuadrado. De modo que va a haber, de los cuatro términos que ustedes obtienen en un principio, hay dos que son semejantes, que es el AB. Entonces va a quedar un término al cuadrado, otro término al cuadrado y dos veces un término que en el fondo es el que se va a repetir. Por lo tanto, la idea es pasar de la fórmula o sea, del ejercicio en sí que nos dan directamente a este resultado. Y una manera de aprenderse la fórmula es la siguiente: el cuadrado de la suma de dos cantidades cualesquiera es igual a la suma de los cuadrados de dichas cantidades más el doble de su producto. Es decir, el cuadrado de un binomio es cada uno de los términos al cuadrado más el doble de la suma, perdón, más el doble del producto entre todos los términos. ¿Ya? O sea, el cuadrado de cada uno de esos términos que están en el binomio más el doble del producto entre ellos dos. Cuando hablo de producto estamos hablando de multiplicación. En el caso de que sea una resta, la fórmula es la misma, pero la única diferencia es que el doble del producto entre ellos dos va a ser un valor negativo. ¿Ya? Fíjense acá, aquí hay un error en el signo. Aquí menos b cuadrado debiese ser más b cuadrado, porque es menos b por menos b si hacemos la multiplicación término a término. Menos por menos me da más. Entonces, basándonos en la misma idea de lo anterior, con la única diferencia de que como es una resta, el único término que va a quedar negativo es el doble del producto entre los términos. Porque si tomamos cada uno por separado, la fórmula dice que se tienen que llevar al cuadrado. Cuando yo elevo un número al cuadrado, sea positivo o sea negativo, siempre obtengo un resultado positivo. ¿Ya? Por eso es que solamente el doble producto es el que se ve afectado por el signo. Entonces, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades cualesquiera es igual a la suma de los cuadrados de dichas cantidades menos el doble de su producto. Entonces, lo único que cambia de signo es el doble de su producto. Perdón. Ejemplos. Para evaluar, por ejemplo, x más 2y al cuadrado, ocurre lo siguiente. Va a ser los cuadrados de cada una de las cantidades primero. X lo vamos a elevar al cuadrado y 2y, aquí también tener en cuenta lo siguiente: 2y elevarlo al cuadrado
pero todo el 2i, completamente, no solo la letra y, sino que el 2 también se ve afectado por el cuadrado. Por lo tanto, cuando yo elevo 2i al cuadrado, estoy elevando 2 al cuadrado, me va a dar 4, y el i al cuadrado que queda de esa manera. ¿Ya? Eh, y el doble de su producto es dos veces la multiplicación entre x por 2i. X por 2i es 2xi, y si yo solo multiplico por 2, me queda 4xi. Por lo tanto, va a quedar la suma de esos tres términos, x cuadrado más 4xi más 4i cuadrado. ¿Ok? Segundo caso, con resta. Nuevamente hacemos los cuadrados de cada uno. 8x al cuadrado va a ser 8 al cuadrado 64 y x al cuadrado. 5i al cuadrado va a ser 5 al cuadrado que va a dar 25 y la letra y que va a quedar al cuadrado. Y el doble de su producto es 8x por 5i, eso me da 40xi, pero como es el doble, buscamos por 2, o sea, multiplicamos por 2, perdón, 80. Por lo tanto, aquí va a ser ese doble producto es el que queda negativo. Los otros dos quedan positivos, recuerden. 64x cuadrado menos 80xy más 25y cuadrado. Esto es solamente un tema de orden por el que uno escribe los cuadrados en el extremo y el doble producto lo escribe uno en el medio, ¿ya? Pero uno puede alterar ese orden sin ningún problema. Pero se ha trabajado así a lo largo del tiempo por un tema netamente de orden. Pero quizás no es tan relevante. En tercer caso, tenemos menos 9a al cubo más 6 todo eso al cuadrado. Entonces tomamos cada uno de los términos y los elevamos al cuadrado. Ahora fíjense en lo siguiente, como el primer término está negativo, yo puedo cambiar ese orden. ¿ya? Y yo puedo escribir primero el 6 y luego el menos 9. Entonces voy a tener un binomio con resta. Por lo tanto, si es resta, en el fondo tienen que recordar que el doble producto va a quedar negativo. Entonces toman cada uno de los términos, lo elevan al cuadrado, 6 al cuadrado me da 36 y 9a elevado a 3 va a ser 9 al cuadrado, 81 y a elevado a 3 va a quedar elevado a 2. Ahí es importante también que manejen las reglas de las potencias, todas las propiedades. Porque si yo tomo la a elevado a 3 y eso lo elevo a 2, ahí tengo la propiedad que se llama potencia de una potencia. Y lo que se hacía ahí era que los exponentes se multiplican. 3 por 2 queda 6. Entonces la va a quedar elevado a 6. Y luego, como era una resta, bueno, me está explicando el doble producto. 9 a 3 por 6 es 9 por 6 son 54. 54 por 2 son 108. 108 a 3, como es un binomio negativo, ese va a quedar con menos. Finalmente va a quedar 36 menos 108 a elevado a 3 más 81 a elevado a 6. ¿Ya? Ahí tienen otro ejemplo más para que lo puedan ver. Ambos números negativos. No hay problema ahí si ustedes seguían con el orden. El primer término es negativo, el segundo término también va a ser negativo. Lo que hay que tener cuidado es que el doble producto, como ambos son negativos, va a quedar positivo porque menos por menos me va a dar más. ¿ya? Ahí se pueden quedar. Primer término, menos 7 al cuadrado, menos 2 veces menos 7 por 4. Podría ser más 2 veces por menos 7 por menos 4, es equivalente, más el cuadrado del segundo término. ¿sí? Y que lo resuelve más llegar a ese otro. Ahí tienen la otra posibilidad, que es lo que les había dicho. Puede ser menos 2, porque ese menos corresponde a que el binomio es una recta, o puede ser 2 positivo, considerando que a cada uno de ellos dos les doy el signo negativo. ¿ya? Vamos a llegar al mismo resultado. También hay otra posibilidad, no es tan necesario que se confundan con otra cosa. Suma por su diferencia. Este es el segundo cuadrado, segundo producto notable, que tiene que ver con nuevamente dos binomios que, a pesar de que tienen los mismos términos, van a diferir en el signo. Fíjense que en el caso anterior, estos paréntesis estaban elevados al cuadrado, mismo para el caso cuando era suma y para el caso donde es resta. Acá no estará al cuadrado ninguno de los dos, pero voy a mezclar estos dos. Voy a multiplicar estos dos paréntesis, uno con más y uno con menos. También se llaman binomios conjugados, pero basta con que ustedes sepan que son los mismos términos y que cambia el signo solamente.
¿Y qué es lo que va a pasar en este? Si nosotros hacemos la multiplicación término a término, el término en común, el AB y AB, van a quedar con signos distintos. Entonces, al quedar con signos distintos se van a eliminar. Por lo tanto, en la suma por su diferencia, que quizás es el más fácil de los productos notables, es equivalente a decir el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Nada más. Nada más. Siempre el resultado va a ser el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. La suma por la diferencia de dos cantidades es igual a la diferencia de sus cuadrados. A la diferencia de sus cuadrados. El cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Fíjense en el ejemplo. A elevado a x más b elevado a y por a elevado a x menos b elevado a y. El resultado entonces es a elevado a x al cuadrado, que es a elevado a 2x por la propiedad de potencia, se multiplica los exponentes, y b elevado a y, y todo eso elevado a 2, queda b elevado a 2y, entonces va a quedar a elevado a 2x menos b elevado a 2y. Se acabó. No tienen que hacer absolutamente nada más. ¿Ok? Entonces, cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. Fíjense acá tenemos con fracciones. Podemos hacerlo con lo que se nos antoje. X al cuadrado es el primer término, va a quedar al cuadrado, entonces va a quedar x elevado a 4. Y un quinto de y es el segundo término, que si lo elevamos al cuadrado, elevamos cada una de sus partes. 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado 25, y al cuadrado queda y al cuadrado. Y luego escribimos la resta entre esos dos. Ahí fíjense que tenemos lo siguiente. Tenemos los mismos términos en ambos paréntesis, pero están desordenados. Entonces siempre conviene establecer el orden. ¿Ya? Fíjense que acá lo que acabamos de hacer es justamente eso. 11m elevado a un medio más n cuadrado p. Y el segundo paréntesis lo vamos a escribir finalmente como 11m elevado a un medio. Respetar el mismo orden del primero. Menos n cuadrado p. Cuando uno coloca este orden, siempre es bueno reordenarlo en ese caso. Uno sabe cuál va a ser el primer término, ¿ya? Porque el primer término es el primero en ambos paréntesis, pero tiene que ser el mismo valor, ¿ya? Y el segundo tiene que ser el mismo valor, obviamente, en los dos paréntesis, pero son los que difieren en el segundo. Entonces le damos cada uno de ellos al cuadrado, cada una de sus partes. 11 al cuadrado son 121, m elevado a un medio, y todo eso elevado a 2, por propiedad de las potencias de potencia. Es un medio por 2, y eso me va a dar 2 medios. 2 medios son enteros. En el caso de n cuadrado p al cuadrado es n cuadrado al cuadrado. 2 por 2 son 4, y p al cuadrado es p al cuadrado. Cubo de binomio es el tercer producto notable. Obtener el cubo de un binomio es otra de las operaciones que se pueden efectuar como el producto notable y consiste en elevar a la tercera potencia la suma o la diferencia de dos cantidades a y b. El primer producto notable que vimos es el al cuadrado de binomio. Ahora vamos a ver el cubo, o sea, elevarlo a 3. Y también lo vamos a ver por casos, para la suma y para la resta. Para la suma, uno puede hacer lo siguiente, puede descomponer estos tres paréntesis en un binomio por un binomio cuadrado por un binomio elevado a 1. Entonces con eso uno ya sabe cómo resolver el cuadrado de un binomio, le va a quedar ese resultado, le va a quedar multiplicado por otro binomio y tendrían que hacer la multiplicación término a término. ¿Ya? Van a llegar a esa cantidad de elementos. Cuando reduzcan términos semejantes van a llegar a eso. Entonces existe la posibilidad de que nosotros, ustedes en este caso, si logran aprenderse las fórmulas, entre comillas, van a pasar directamente al resultado, teniendo la opción de omitir todos estos pasos, ¿ya? Estos 4 primeros pasos. ¿No? ¿Cómo lo vamos a decir entonces? De la siguiente forma, el cubo de la suma de dos cantidades es igual a la suma de los cubos de cada término más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. ¿Ya? Características importantes de este cubo de binomio. Siempre el resultado tiene que darme 4 términos algebraicos. Tiene que darme 4 resultados. ¿Ya? No pueden dar menos. En el caso del cuadrado de binomio, el primero que vimos dan 3 resultados. En el caso de la suma por su diferencia, siempre tienen que dar 2 términos. ¿Ya? En este caso, en el cubo, me tienen que dar siempre 4 valores, una vez que yo reduzco términos semejantes. El grado de cada uno de los términos es el resultado, es igual a 3.
No, pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa saber más en términos generales es la opción 1. Es lo más fundamental. Tengo que llegar a 4 valores. En el caso de una resta, podemos hacer la misma idea. Una opción es separar estos tres en un cuadrado de binomio por un binomio normal. Ya sabiendo resolver el cuadrado de binomio con resta, después tienen otro más con resta, y multiplicar término a término, ahí también se equivocaron en el signo, ahí es un menos, ¿ya? Vamos a reducir términos semejantes y la fórmula es muy parecida. Y si ustedes se la logran aprender, se van a dar cuenta que cambian dos términos de signo, nada más. Entonces uno va a decir el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo del primero menos el triple producto del cuadrado del primero por el segundo más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo. Fíjense en esta forma. Tenemos dos cantidades, A y B. La primera va a quedar al cubo menos 3 veces la primera al cuadrado por B, por la segunda, más 3 veces la primera por el segundo al cuadrado. Entonces siempre va primero. En estos dos términos del medio, perdón. 3 veces el primero al cuadrado por el segundo. Después 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Y el que cambia de signo es el segundo término. Si esto es negativo, el segundo término cambia de signo. Y también el último, que va a ser el segundo término elevado a 3. Cada uno de los términos va a aparecer elevado a 3. Y también va a aparecer 3 veces una multiplicación entre el cuadrado del primero por el segundo y el primero por el cuadrado del segundo. Cuando es suma, todos estos 4 términos son positivos, así que no hay problema. Cuando es resta, uno debe tener cuidado con los signos. ¿Ya? Las mismas condiciones que la anterior. Ejemplos. XY más 6 al cubo. Tenemos que elevar cada uno de los dos términos al cubo. Entonces XY al cubo va a quedar X cubo y cubo. Y 6 al cubo es 6 por 6 por 6, 216. Ahora tenemos que buscar el triple producto. Entonces 3 veces el cuadrado del primero por el segundo. 3 por 6 son 18 y XY al cuadrado es X cuadrado y cuadrado. Ahora es 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. El segundo al cuadrado es 6. 6 al cuadrado son 36. Por 3 son 108. Por XY son 108 XY. Y como es suma, son todos positivos. Sumamos los 4 términos que tenemos. Entonces, ¿ya? Tenemos, ahí tienen otro ejemplo con suma. Guíense por favor por la misma idea. ¿Ya? La misma cuestión. Los cubos de cada uno, después los triples del cuadrado del primero por el segundo, y después el triple del primero por el cuadrado del segundo, y después la suma de esos 4 términos. Tenemos otro más con suma, con fracciones, es equivalente. No hay ningún problema en ese sentido. ¿Ya? Y los cubos resumen los 4 valores. Y en caso de una resta, primero siempre parten por los cubos. Ahora, el cubo del segundo término, del 1, va a quedar negativo cuando lo reemplacemos. Pero bien de eso. Después, 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, ese también va a quedar negativo. Y 3 veces el primero por el cuadrado del segundo. Recordar, primero es positivo, negativo, positivo, negativo. El primer término al cubo queda positivo, menos el triple del cuadrado del primero por el segundo queda negativo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo positivo, y el cubo del segundo término queda negativo. Otro ejemplo, siguiendo la misma idea, pasito a pasito. Fíjense que le pusimos los signos y después lo reemplazamos con los signos correspondientes. ¿Ya? Eso es en el fondo.
Esto es práctica, niños. Esto es netamente práctica. Es bueno que ustedes hagan muchos ejercicios de esto hasta que se dominen con las fórmulas. Y ojo, también importante eso, si tenemos un orden distinto, el primero es negativo, el segundo es positivo, conviene cambiar el orden y fijarse en el fondo que vamos a tener una resta, un binomio, un cubo de binomio que con resta. Entonces ahí aplicamos la idea de la resta teniendo en cuenta el tema de los signos. ¿Ya? A ese resultado van a llegar. Entonces, fíjense en lo siguiente. Cuando tenemos un cuadrado de binomio, el único término que cambia de signo es el doble producto del medio. ¿Sí? Tienen algunas consideraciones importantes también, que es bueno que las lean y quizás las integren al estudio. ¿Ya? Algunos ejercicios resueltos, pero lo vamos a ver después. Tenemos producto de binomio con término común, un cuarto producto notable. Cuando tenemos dos binomios, dos paréntesis que tienen un solo término en común, generalmente va a ser una letra X, aunque puede ser cualquier otra, esto va a ser equivalente a al cuadrado de ese término en común, después a la suma de estos dos términos distintos, este A y B, y ese valor, una vez que lo suman, lo tienen que multiplicar con el término en común, con el X, y posteriormente van a hacer la multiplicación entre estos dos términos distintos A y B. ¿Ya? Entonces, el producto de dos binomios por un término común es igual al cuadrado del término común, más el producto de la suma de los términos no comunes por el común, más el producto de los no comunes. Ejemplo, x más 6 por x más 11. Fíjense que el término en común es el x, o sea que ese término va al cuadrado. Luego, tienen que sumar los dos términos distintos, el 6 y el 11. Pero fíjense, por favor, en los signos. Cuando uno habla de suma en matemática, habla en términos generales. Como aquí los dos son positivos, más 6 más 11, puedo sumarlos sin ningún problema. Va a quedar 17. Y le agregamos el término común, x, siempre. Y por último, va a ser la multiplicación de esos dos numeritos, de 6 y 11, también fijándose en los signos. Como ambos son positivos, la multiplicación también va a dar positivo. Y finalmente va a ser la suma de esos tres valores, x al cuadrado más 17x más 66. Listo. Acá, fíjense que tenemos el a al cuadrado, es el término en común. Entonces ese término tenemos que elevarlo al cuadrado, a 4. Luego hacer la suma entre más 5 y menos 2. Entonces fijarse que en el fondo, como son de distintos signos, no es suma, es una resta. Sería 3. Y le agregamos el término en común, 3a al cuadrado. Y posteriormente la multiplicación entre esos dos valores, 5 y menos 2. Y manteniendo el tema de los signos, si yo lo multiplico me da menos 10. Entonces después los juntamos estos tres términos. A elevado a 4 más 3a elevado a 2 menos 10. Respetando los signos que obtuvimos anteriormente. Ya, vamos a tener un millón de cosas. Este prefiero que no lo revisen porque tenemos raíces. No quiero complicarlo más con cosas que no han visto todavía. Pero es bueno tener en cuenta que hice algún ejercicio y nunca está acá. ¿Ok? Eso es, muchachos, y espero que les vaya bien en la tarea. Cualquier duda me la pueden hacer llegar apenas la tengan. Que les vaya muy bien y nos vemos en una próxima sesión. Hasta pronto.